Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra aquí con nosotros en el presidium el compañero Francisco Romero de la alcaldía Gustavo Madero. Nos acompaña nuestra dirigente del Estado de México, Celina Trujillo. Desde Sinaloa, representando al Distrito 14 de Culiacán, el compañero Feliciano Camacho. Desde el municipio El Fuerte, igual en Sinaloa, nuestra compañera Ariana Carrera. Nos acompaña el presidente municipal de Salvador Alvarado, igual de Sinaloa, el compañero Armando Camacho. Nos acompaña también nuestro dirigente en Sinaloa, Huáscar Torres. Se encuentra también nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Feliciano Camacho. Sí, buenas noches, compañeros. Empezaba a cantar, pero aquí la compañera del Fuerte me va a ganar con el sinaloense. Es para mí un honor estar con ustedes aquí por primera vez, a un lado del maestro René. Muchas gracias, maestro, por haberme invitado. Soy químico de profesión, director de CONALVE en Culiacán, y estamos iniciando un trabajo enorme en Sinaloa, sobre todo en el municipio de Culiacán, trabajando con el proyecto MNE. Así que muchísimas gracias por recibirme y cuando gusten Culiacán también lo recibimos ahí, con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por el mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Ariana Carrera. Siempre sí, gracias. Muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a saludarlos. Estuvimos aquí siendo partícipes y testigos del gran trabajo que están haciendo con el movimiento. De verdad, de nueva cuenta, felicitarlos. Todo este tiempo que tienen ustedes unidos junto con el profesor, sin duda alguna está dejando huella y estoy segura que unidos también ahora con todo el estado de Sinaloa, que estamos más que puestos y dispuestos para representar y no dejar para nada abajo a este gran movimiento. Es un movimiento muy noble, muy leal, que está haciendo grandes transformaciones y estoy segura que así van a seguir. Nada más es un saludo, es felicitarlos y ser testigo del gran trabajo que están haciendo, sumarme y decirles que tienen una gran aliada a su lado. Muy buenas noches y bienvenidos todos. Muchas gracias por el mensaje, compañera Ariana. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Armando Camacho. Muy buenas noches. Arriba, muchas gracias, agradecerle al maestro la invitación, a Rafa, a Huáscar, que nos hayan invitado a estar aquí con ustedes. La verdad, un gran placer visitarlos y darnos cuenta qué es lo que se está tejiendo desde aquí de la ciudad hacia cada uno de los rincones de nuestro país en beneficio de las clases más desprotegidas. Como bien lo decían, vengo de Salvador Alvarado, de Guamúchil, de la tierra de Pedro Infante, donde se habla de que hay muchos estigmas negativos, pero yo quiero decirles
que es una tierra muy noble, muy amigable y sobre todo de gente trabajadora. Comentarles en una pequeña reflexión que en Sinaloa la esperanza de las clases más desprotegidas, de las familias más vulnerables, se estaba perdiendo. Hoy en día ya se asoma esa luz, ya las comunidades, ya las familias vulnerables están viendo que hay muchísimos cambios a través de toda esa gran política nacional que se está practicando y la esperanza está volviendo a las gentes más desprotegidas, y estoy seguro que esta labor y este gran proyecto que se está tejiendo de la mano del maestro y de muchos soldados de la Cuarta Transformación en el país va a cobrar frutos en el corto plazo. Dios me los bendiga a todos y reitero mi agradecimiento al maestro, a Rafa y a Huáscar por traerme aquí a convivir un momento con ustedes. Dios me los bendiga. Muchas gracias, compañero Armando, por este mensaje. Ahora le cedemos para temas internacionales a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y gracias. Es que a veces aplauden, a veces no, entonces hay que ver si hacemos la pausa de vida o no. Pero bueno, buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos por venir. En el tema internacional, pues quiero empezar compartiendo que Brasil ya está muy cerca de que se realicen las elecciones generales en aquel país. Y es que, para ser exactos, estamos ya a 12 días de que las y los brasileños elijan al presidente, al vicepresidente y renueven su Congreso Nacional. Esta elección, que tiene como protagonistas al actual presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que pueden ver ahí en la imagen, y al expresidente izquierdista Ignacio Lula da Silva, pues es especial por donde queramos analizarla. Primero, hay una polarización importante en la población brasileña, y es que si bien hay 11 candidatos que fueron registrados para contender a la presidencia de ese país, la campaña electoral de Brasil desde el inicio se ha dado entre ellos dos. Se ha dado un pulso entre Bolsonaro y Lula da Silva. Entonces, tan es así que bueno, la idea o esta búsqueda por organizar que hubiera un tercer candidato empoderado, pues no se concretó, y las encuestas lo demuestran, porque el tercer lugar está ocupado por el centroizquierdista Ciro Gómez, que figura con el menos del 10% de los votos a su favor, es decir, queda totalmente fuera de esta contienda. Y bueno, otro tema es que, a diferencia de otras elecciones, en esta sí hay una fuerte polarización en donde se instaló esta noción de enemigo político, y hay por parte de la derecha una fuerte propagación del odio que busca obviamente restarle votos y favoritismo a Lula da Silva. Ejemplo de ello es que en las últimas semanas el actual presidente Bolsonaro dijo que los comicios pues son tal cual una lucha del bien contra el mal, obviamente él representando supuestamente el bien, y se ha presentado pues como un garante de los valores conservadores y cristianos de ese país, y hace referencia incluso a que Lula es un ladrón, lo califica de maneras pues digamos bastante desagradables para descartarlo o restarles punto, y pues esto ha hecho de alguna manera que la población también adopte esos discursos. Y aunque Bolsonaro ha negado que sus palabras estimulen la violencia, pues los hechos demuestran totalmente lo contrario. Por ejemplo, por mencionar solo un acto, en el mes de julio un militante del Partido de los Trabajadores que apoya a Lula, pues fue asesinado por un policía que irrumpió en una fiesta en la que había organizado esta persona, y pues dijo que lo mataba porque ahí no, porque ellos apoyaban a Bolsonaro y que no se podía permitir que se hicieran fiestas en donde se apoyara a Lula. Entonces, este tipo de actos pues hablan que estos discursos sí están siendo desafortunadamente adoptados por la población brasileña, y que además se están traduciendo en acciones violentas que no son favorables en ningún sentido. Por ello, y como
ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica, pues también se ha dado un discurso de la derecha de que Lula representa el socialismo y que el socialismo impide tener propiedad privada, en fin, todos estos discursos que van en torno a los personajes de izquierda que buscan aterrorizar a la gente y que entonces no vote la población por los proyectos democráticos y de izquierda que se están impulsando en América Latina. A mí lo que me parece interesante es cómo Lula y el Partido de los Trabajadores han buscado contrarrestar esta campaña de odio y de mentiras a través sobre todo de redes sociales. Yo me permití traer un video que, aunque está en portugués, es entendible porque es muestra de justamente cómo la izquierda se está apoderando de estos medios de comunicación para de alguna manera contrarrestar pues todas estas mentiras que la derecha está construyendo para restarle votos a la izquierda allá en Brasil. Se los dejo. Com Lula, o Brasil vai virar comunista. Você de novo, cara? O melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. Ele foi presidente e nunca fechou. Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula o Brasil foi a 6ª economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Não acredite em velhos fantasmas. Agora é futuro, agora é Lula. Bueno, y dice, no creas en los fantasmas, porque justamente habla de que cuando Lula llegue a ser presidente, pues va a haber una crisis en Brasil, y la otra persona le responde, no fue así, incluso cuando Lula estuvo, la economía mejoró, en fin, entonces esta manera tan, pues digamos, innovadora de contrarrestar en la política, pues creo que es un buen ejemplo y debe ser un ejemplo para otros gobiernos de nuestra región. Además, bueno, con este panorama, pues los brasileños obviamente, digamos, han generado resistencia y miedo a llevar a cabo el proceso de votación en 12 días. Y es que una última encuesta que salió con respecto al tema menciona que 3 de cada 4 votantes, es decir, el 67.5% de las personas que dicen que van a participar, temen sufrir una agresión por motivos políticos. Entonces, esto no es cosa menor porque también puede de alguna manera impactar la participación que haya el día de las votaciones. Pero lo lamentable es que está lejos de ser la única inquietud de la población brasileña, y es que entre las preocupaciones de los brasileños también pasan pues temas económicos como el desempleo, la inflación, así como la salud y muchos otros temas que no digo yo, sino que también se han reflejado en este tipo de encuestas y sondeos. Para darles solo unos datos y entender el contexto de Brasil, la pandemia en ese país dejó más de 685,000 muertos, mientras que Bolsonaro, como saben, pues decía que el COVID no era más que una gripecita, que no iba a pasar a más, y se mostraba incluso escéptico sobre las vacunas para combatir esta enfermedad. En cuanto a la economía, pues sabemos también está en recesión desde 2021 y la tasa de desempleo cayó impresionantemente, más de 9 puntos porcentuales en solo el último mes, y pues desafortunadamente no se ven mejoras inmediatas. El 15% de los brasileños pasa hambre y otra cantidad similar sufre de inseguridad alimentaria moderada, igual de acuerdo a un estudio publicado apenas el pasado miércoles. Y en fin, así podemos decir muchos datos que son desalentadores en la situación brasileña, y pues eso también ha hecho que de alguna manera los pobladores de Brasil añoren esos años, alrededor de 2003 al 2010, en que Lula gobernó y que se dio en medio de un boom económico impulsado por la alta de los precios de las materias primas, pues un importante reacomodo de la población brasileña, muchos apoyados a través de varios programas sociales que impulsó el gobierno de Bolsonaro, ascendieron a la clase media, tuvieron la posibilidad de tener un hogar, de seguir estudiando, etcétera, muchos beneficios que la población ahora ve limitados y que no ve que se puedan concretar en un futuro inmediato.
Lo que vuelve más peculiar estas elecciones es la incertidumbre entonces de si Bolsonaro, ya viendo este panorama, va a reconocer una victoria de Lula. A semejanza de como lo hizo Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pues Bolsonaro ha buscado sembrar muchas dudas en la población de Brasil, diciendo que las encuestas no son fiables, pero que sobre todo el sistema de votación electrónico que se va a implementar en ese país no es seguro, que no va a funcionar y que él tiene pruebas para decir que este sistema puede truquearse desde adentro y que se va a hacer en beneficio de Lula. La preocupación es tal, o sea, no crean que solo se está diciendo y ya, la preocupación ha penetrado tanto a la población brasileña que incluso el mes pasado se hizo un manifiesto en defensa de la democracia y el sistema electoral del país y recogió muchísimas firmas, más de 1 millón de brasileños firmaron este manifiesto y bueno, va desde artistas, deportistas, expresidentes, intelectuales, otros presidentes de otros países, buscando justamente pues legitimar este sistema electoral brasileño. Además, pues en los actos de Bolsonaro es muy común ver carteles pidiendo la intervención militar antes de esta elección para que entonces no se llegue a una votación y Bolsonaro pueda ahí mantenerse más tiempo, en fin, todos estos trucos de la derecha que sabemos que hacen para permanecer el país. Y otro ejemplo de esta preocupación es que el mes pasado la policía registró la casa de empresarios que son simpatizantes del presidente Bolsonaro y descubrió, bueno, lo intervino porque sabían que ahí se estaba buscando o preparando un golpe de Estado y pues se descubrió que en los WhatsApp de estas personas, pues sí se hablaba de la posibilidad de dar un golpe de Estado en contra de Lula en caso de que él ganara las elecciones y bueno, obviamente se abrió una investigación que Bolsonaro y su gobierno han tratado ahí de, digamos, parar o de encubrir. Además, para estas elecciones, los militares también plantearon pues que ellos van a cuidar las urnas electrónicas, que ellos van a estar al pendiente del proceso porque cuestionan la justicia electoral sobre las urnas electrónicas. Entonces, pues anunciaron que iban a dar un seguimiento propio del escrutinio, algo que es también novedoso en ese país de Latinoamérica. Incluso, y aquí hago un paréntesis, el día de hoy el presidente Jair Bolsonaro utilizó el atril en el inicio de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente para arremeter contra Lula, aunque no lo nombró, pues sí dijo que el gobierno de izquierda que lo había antecedido estaba o había sido juzgado por temas de corrupción, o sea, fuera del lugar totalmente, pero bueno, hizo ahí o dio su opinión de la gestión de Lula da Silva. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas dudas que han sido sembradas intencionalmente por la derecha en Brasil dejan o contribuyen a un estado de inestabilidad en la población. A pesar, repito, de que Bolsonaro haya moderado su retórica y diga que no influye en el actuar de la población, pues por supuesto que lo está haciendo y en caso de que pierda las elecciones, pues obviamente va a haber cierta incertidumbre de cómo va a ser el proceder de la toma de protesta de Lula. Por eso Lula ha sido pues más ágil, más inteligente y ha buscado ampliar su base electoral con acuerdos importantes que le permitan tener una diferencia mucho más amplia para que entonces el cuestionamiento de que ganó o no, pues pierda legitimidad. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues primero empoderó a Gerardo Alckmin, que es la persona que vamos a ver a continuación, que era un exrival de él, de Lula en 2006, y lo hizo su candidato a vicepresidente. Eso es sumar a la parte que te podía restar votos. Luego sumó a Marina Silva, que fue exministra de Medio Ambiente durante su mandato, con la que había una ruptura por diferencias ahí de modos, y bueno, ahora ya cuenta con el apoyo de esta mujer que, ¿qué creen? Trae
mucha gente que es evangelista y que además es ecologista y que no necesariamente apoyaba el proyecto de Lula. Entonces también ya sumó a ella un importante sector de la población que la sigue. Y otra es que el Frente Amplio pues logró que Enrique Meireles también se sumara ya y declinara a favor de Lula da Silva. La suma de estos tres personajes en cuanto a votación y representatividad es muy importante para las próximas votaciones. Yo creo que pues ciertamente va a seguir un camino bastante tenso, va a ser difícil, las encuestas siguen dándole a Lula una amplia o un importante porcentaje de votación, que lo dan como ganador no en una primera vuelta, sino en una segunda vuelta, pero pues como todos los procesos electorales hay que estar al pendiente de cómo actúa la derecha, cuáles son los acontecimientos que de alguna manera van sumando o restando votos para la izquierda, que esperemos sean solo para sumar, y que entonces este 44% que tiene Lula ahorita en la recta final, pues más bien suba para que entonces en primera vuelta, si no se logra, sea una diferencia importantísima para que la izquierda gobierne nuevamente Brasil, porque eso va a ayudar muchísimo a los proyectos democráticos, progresistas y de izquierda para la región. Y bueno, en otro tema, hoy arrancó ya la Asamblea General de las Naciones Unidas, el número 77 de estas reuniones, y esta asamblea inició, pues como es o lo establece el protocolo, con el discurso de Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, y por supuesto los temas, digamos, que marcarán la agenda de trabajo de esta Asamblea General, pues van a ser la guerra de Ucrania, no hay más, el cambio climático y el desarme nuclear. ¿Por qué? Pues porque Europa está atravesando uno de los periodos de inestabilidad más importantes desde el fin de la Guerra Fría. Entonces, estos tres temas serán ejes centrales y es casi seguro también que la situación en Ucrania pues va a tomar todos los focos de atención, ¿no? De opiniones, de búsqueda de resolución de conflicto, aunque pues no es muy positiva la visión de que se pueda resolver este conflicto desde esta asamblea, porque la atención o para llegar a crear las condiciones de paz que necesita esa región, pues van mucho más allá de unas negociaciones en la mesa de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso de la región de América Latina, la mayoría de los países que participarán ya pues también llegan en momento de turbulencia económica, de desigualdad por el tema de la pandemia, de la crisis mundial, y bueno, de estos 33 países latinoamericanos, ya hoy dieron sus disertaciones muchos de ellos, empezó Brasil, siguió Honduras, Guatemala, El Salvador, luego, si no mal recuerdo, Chile, ya también habló Colombia, en fin, ya muchos países dieron su postura inicial, su intervención inicial de esta asamblea, han saltado temas muy interesantes de los representantes de América Latina y el Caribe, han dicho frases que de verdad van a pasar a la historia, pero yo me permito proponerles que eso lo dejemos para la siguiente semana, porque justamente pues sigue todavía ahorita en desarrollo esta asamblea. Es importante destacar que pues como lo adelantó ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, México a través de la representación del canciller Marcelo Ebrard, pues va a proponer el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, va a proponer establecer un espacio diplomático para resolver este conflicto y va a también proponer que desde la Organización de las Naciones Unidas con los países integrantes se mande ayuda humanitaria a ese país para ayudar a contrarrestar los efectos de la guerra. Entonces, una postura por demás plausible de nuestro país, como siempre México buscando justamente ser mediador en estos conflictos que se han dado actualmente en el ámbito internacional. Habrá que esperar y ya les comentaré qué tal salieron los trabajos en esa asamblea de las Naciones Unidas. Pues muchas gracias y bonita noche, queridos compañeros.
Muchas gracias, Itzel, por este panorama latinoamericano. Se integra con nosotros el diputado federal Daniel Gutiérrez. ¿Va a dar mensaje? El cual nos va a dar un mensaje. Buenas noches, compañeras y compañeros de nuestro movimiento. Para mí nuevamente es un honor saludarlos a todos ustedes, de manera muy especial a nuestro dirigente, el profesor René Bejarano. Ya nuevamente estamos en la Cámara de Diputados, ya estamos en el segundo año de este ejercicio de la 65 legislatura federal. Estamos ya en la ruta del presupuesto, del paquete económico. El día 8 de septiembre llegó a la Cámara de Diputados la propuesta a través del secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, un presupuesto histórico, un paquete económico que en criterios generales se establece que el país va a crecer para el año 2023 un 3.2% del PIB, tipo de cambio con el dólar, 20 pesos con 60 centavos, una producción petrolera de casi 1.8 billones de barriles diarios, que va a ser el crecimiento, una inflación que se pretende estar en diciembre del 2023 en 3.2%. Pero aquí lo más interesante es, de acuerdo a lo que vemos en el año 2022, hasta agosto, la economía ha crecido en 1.9% del PIB. Se estima que a finales del 2022 va a estar en 2.4%. De ahí que se proyecta para el año 2023 una ley de ingresos de 8.3 billones de pesos. De esa gran cantidad, como nunca en la historia de nuestro México, la recaudación del gobierno federal se está proyectando 7.1 billones de pesos. De esa recaudación que se tiene, se proyecta un gasto programable y no programable de casi 7.2 billones de pesos. Tendríamos un déficit primario nada más de más o menos de 53,000 millones de pesos. ¿Y cómo es que la propuesta va a ser en 8.3 billones de pesos? Porque se está requiriendo que el Congreso le autorice al gobierno federal casi 1.2 billones de pesos para poder endeudarse, para poder pagar casi los pasivos de los años anteriores. La deuda, bueno, los usos de la deuda para este año 2022 creemos que va a estar entre casi 980,000 millones de pesos. Para el próximo año se va a pagar nada más por los servicios de la deuda casi 1.2 billones de pesos. Pero ¿quiénes ganan en este presupuesto para el año 2023? Los primeros son el gasto federalizado, la recaudación federal participable, que es la bolsa que se distribuye a los estados y a los municipios, crece de 3.7 billones de pesos a 4.4 billones de pesos. De esa gran cantidad, lo que se va a enviar a los estados es casi 2.400.000 millones de pesos. Está creciendo en participaciones casi el 15%, en aportaciones federales un 11.5%. Entonces los más ganones van a ser las entidades federativas y los municipios. En el caso de su servidor, que es de Oaxaca, de 75,000 millones va a crecer a 86,000 millones de pesos, lo que va a recibir. Entonces así podemos revisar en todas las entidades federativas. Por ejemplo, la Ciudad de México va a recibir casi 30,000 millones adicionales en comparación con el año 2022. Por otro lado, en este 2022 nosotros autorizamos para fertilizante 5,200 millones de pesos. Para el 23 va a ser arriba de 16,000 millones de pesos. La propuesta es entregarle fertilizantes gratuitos a todos los pequeños productores de nuestro país. La otra parte fundamental es el Fonden. Tenemos en este 2022 9,054 millones de pesos
se proyecta para el 2023 arriba de 17,000 millones de pesos. Y luego los grandes proyectos para poder transformar a nuestro país, de manera especial al sureste de México. Para el Tren Maya, más de 143,000 millones de pesos, Dos Bocas, 42,000 millones de pesos, el interoceánico, 7,000 millones de pesos, y para los programas sociales, para los adultos mayores, la del bienestar, se le va a incrementar casi 108,000 millones de pesos, de 290,000 millones de pesos arriba de 400,000 millones de pesos. En total, los programas sociales en ese rubro transversal es 1.7 billones de pesos. Hoy tenemos un presupuesto que va a llegar cercano a la gente, de manera directa, sin intermediarios, y aquí los que más se benefician son los que menos tienen, los más pobres de nuestro país. Pero ese crecimiento que va para las entidades federativas es el instrumento necesario para seguir generando bienestar, mayor desarrollo en nuestro país. ¿Cuál es la ruta? El próximo martes 27 va el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados para explicar el paquete económico, igual el tema de la glosa del informe, y tenemos nosotros a más tardar el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos y a más tardar el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos. Hoy ya estamos en esa ruta de poder analizar, estamos recibiendo en la Cámara de Diputados a todos los sectores, por primera vez durante 4 años, seguramente habrá una modificación presupuestal por parte de la Cámara de Diputados, revisando los sectores que más se requieren. Estamos en esa ruta de trabajo. Reiterarle, le vamos a mandar, profesor, ahí toda la información que tenemos para que lo revisen los compañeros, para que vean también cómo están las entidades federativas, cómo están los municipios, cómo están las delegaciones aquí en la Ciudad de México y cuánto es lo que se tiene para el desarrollo del país, para el tema de la seguridad y los grandes proyectos. Sería todo, muchas gracias. Saludo, profesor. Muchas gracias, diputado, por esta información. Y ahora, para una invitación, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Génova Peralta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias, profe Itzel, a todo el presidio. Muchas gracias por su presencia. Como ustedes saben, seguimos con la campaña en favor de la liberación de Julian Assange. Se han enterado por todos los medios que ha estado presente en diversos espacios, estuvo en la ceremonia de grito de independencia de México, pero las acciones no paran ahí, o sea, no deben de parar porque ustedes conocen que el activismo no es nada más en un espacio determinado, sino tienen que continuar las acciones. Entonces, como les había comentado, formo parte del Comité Internacional en el capítulo México y vamos a realizar una serie de acciones. Todavía vamos a visitar al presidente en un espacio muy importante que ustedes todos los días seguramente siguen por todas las redes sociales. Y entonces la invitación es a que se suman, a quien quiera sumarse. Les dejo mi teléfono 554-612-7768 para que formen parte del comité quien quiera sumarse. Traigo nuevamente la carta que hace dos. Sí, claro. 554-612-7768, ¿sí? Ese es el número y con mucho gusto los incorporamos al chat que tenemos para este efecto, donde permanentemente estamos compartiendo todas las acciones que estamos realizando. Y asimismo vamos a acudir al seminario del PT, seguramente varios de ustedes también estarán por allá, que es este jueves, viernes, sábado y domingo, en donde todos los activistas a nivel internacional y muchos compañeros líderes y lideresas, van a venir. Y justamente vamos a hacer un pronunciamiento en ese sentido, aparte de compartir la carta que ustedes ya han firmado, otra que está promocionando Manuel Zelaya, que también es parte de esta campaña internacional. Y bueno, pues la invitación es justamente eso, a que no nos dejen y quien quiera firmar, quien falte con mucho gusto me informan y quien quiera juntar firmas, bienvenidas sean. Así sean 5 o 10 las de su familia, todas son bienvenidas porque al final todas se van a ir como México, ¿sale? Les agradezco mucho. Y vamos a ir esa semana a la mañanera.
Yo les voy a confirmar inmediatamente por chat, porque bueno, precisamente queremos hacer la parte esta de que no brincarnos quién tiene que darte acceso y todo eso, queremos hacerlo de manera organizada, porque somos un equipo organizado y de esa manera misma vamos a hacerlo, ¿sale? Pues para que estén al pendiente, igual cuando sea a través del profe o a través de Itzel, les hacemos de su conocimiento, y quien nos quiera acompañar, estamos portando este logotipo que trae, la playera que trae Itzel y que traigo servidora, y que le voy a obsequiar. Sí, esa es la del comité. Y justamente, ¿por qué se las damos a nuestros compañeros? Porque si alguien ha estado en todas las batallas por la defensa de los… Les comentaba que si alguien ha estado en todas las batallas por la defensa de los derechos humanos y de la política y de las y los políticos que hacemos política para todas y para todos y para todes, es justamente el profesor René Itzel, que es nuestra compañera de Asuntos Internacionales, y bueno, pues cada quien en su diferente espacio, y pues para que se sumen a la campaña y bueno, también los conozcan en redes sociales. Este es el logotipo que van a estar viendo circulando en diversos momentos, en diversos espacios, y pues eso le agradezco mucho al profe. Y entonces, pues compañeras, quien quiera, igual, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación, compañera. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto volver a estar aquí como cada martes con todas, todos y todes ustedes, como dice Geno. Y también me da mucho gusto que estén aquí en el presidium la compañera Celina del Estado de México, Francisco de la GAM, nuestro querido compañero diputado federal por Oaxaca, el compañero Daniel Gutiérrez, nuestros compañeros de la hermana República de Sinaloa, especialistas en cantar las canciones de Chalino Sánchez, desde luego Itzel y Miguel. Les quiero comentar que generalmente nuestro equipo político es asertivo y hace una semana les previne que los días lunes o el día 19 de septiembre era el día de sangoloteo. Hace 8 días yo les dije y pues muchos eran escépticos y ya ven que sí celebra ese día. Aunque los científicos lo nieguen, ese día se celebra el día de sangoloteo. Ya quedó aprobado por las autoridades eclesiásticas y está comprobado. Así es que, pues tenemos que cuidarnos. Qué bueno que no fue tan trepidante el sismo y que los daños fueron menores y que no fue comparado en sus efectos con el de hace 5 años y mucho menos con el del 85, hace pues ya 37 años. Pero de todos modos hay que seguirse cuidando, seguir aplicando las medidas de protección civil, porque pues esa puede ser la diferencia entre sobrevivir o no hacerlo. Y creo que México ha avanzado mucho en esa materia. Qué bueno también que se incluyó en la comisión de búsqueda a Camelia La Tejana, que también la andan buscando, porque hace ya tiempo que nunca nadie más supo nada de ella, y ya los Tigres del Norte se sumaron a la causa justa para que se sepa su paradero. Y ya encontraron las llaves de los 3 candados de la Puerta Negra también. O sea que vamos bien, es puro logro importante. Y también pues decirles que esta semana pues se presentaron muchos temas en el país, que el COVID cada día está
más lejos, eso es bueno, que esta semana ya se sumaron 10 con una reducción de la epidemia de COVID-19, así como las hospitalizaciones y la mortandad. Además, esta semana llegará un nuevo embarque de vacunas pediátricas. Viene ya la época invernal y habrá que reforzar la protección para los mayores de 50 años de la vacunación por la influenza estacional. En otro tema, en temas de seguridad, en casi todos los delitos ha habido un decremento y en particular en el homicidio doloso se bajó en más del 14%. En relación con otros sexenios se ha logrado bajar los índices más que con Calderón y Peña. 6 entidades concentran el 48.7% de homicidios. El robo de vehículos ha bajado más del 40%, en feminicidios se tiene una baja del 36.6%, así como en los secuestros en más del 60%. En otro tema también muy relevante, fue detenido el excomandante del 27 Batallón de Infantería que estuvo en Iguala, el general, antes coronel, José Rodríguez Pérez, por el asesinato y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, se giraron 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano. Asimismo, se impugnará la absolución absurda que un juez de Tamaulipas le extendió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. Al respecto, sí conviene hacer 2 comentarios. Uno, que es la primera vez que el gobierno mexicano permite que se someta a juicios por delitos y más de este tipo en contra de elementos del ejército, sin que esto signifique una ruptura con el alto mando, es decir, que se está creando una nueva cultura en relación a las autoridades militares. Y otro ejemplo de eso se refiere a el hecho de que se permita una inspección por parte de descendientes, familiares de víctimas de la Guerra Sucia en el interior del campo militar número 1, en donde en el pasado hubo muchas denuncias de personas sobrevivientes de que ahí se cometieron actos delictivos, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y políticos de otras generaciones. Ese es un elemento también importante, sobre todo en la coyuntura que se está discutiendo acerca de la Guardia Nacional. Y el otro tema es que toda la operación que hizo la Fiscalía General de la República cuando presentó la verdad, la llamada o mal llamada verdad histórica, estaba diseñada para que hubiera impunidad y que al final los acusados, los indiciados, los procesados fueran recuperando paulatinamente su libertad y que este hecho quedara impune. Y así es como decenas de acusados por la exfiscal, el exprocurador Murillo Karam, prácticamente han quedado libres. Y esto fue un plan diseñado para que así sucediera y no es la excepción el exalcalde de Iguala. ¿Qué es lo que lo mantiene preso? Pues las denuncias que nuestro equipo presentó en su momento, entre otras, por el homicidio de un estimado compañero, Arturo Hernández Cardona, que fue acusado por algunas de las víctimas, en particular uno de los sobrevivientes, de señalarlo al propio alcalde como el autor material del asesinato
de nuestro compañero y también otras acusaciones por el asesinato del síndico procurador municipal de aquel municipio de aquellos tiempos, Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio. Este es un tema que va a seguir estando presente y vamos a ver si las autoridades judiciales son capaces de revertir la resolución que en primera instancia promulgó o pronunció el juez que exoneró al exalcalde de los delitos en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En otro tema importante también, se dijo que era un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, el acuerdo que se dictó de preliberación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana gestionó la libertad anticipada y amnistía para indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, discapacidad y víctimas de tortura. De acuerdo con cifras otorgadas por la Secretaría de Seguridad, se trata de alrededor de 2.685 personas que fueron liberadas, beneficiadas por este acuerdo, que no cometieron delitos graves y que tienen estas características. El tema de la semana seguramente será el de la reforma constitucional de las Fuerzas Armadas. El Senado de la República aprobó en comisiones el día de ayer por 18 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde, el decreto por el que se reforma la Constitución para autorizar al presidente de la República disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria hasta el año 2028. En esa coyuntura, el senador panista por Yucatán, Raúl Paz, renunció a su militancia blanquiazul y se incorporó a Morena. Y lo que está en juego es si alcanza o no la operación política en el Senado para lograr la mayoría calificada, ya sea acordando con alguna otra fracción parlamentaria, señaladamente la del PRI, o comparte una parte de esa fracción parlamentaria o con algunos otros legisladores. Vamos a ver si esto es posible y si no se alcanza la mayoría calificada, bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica y política de esa determinación? Ojalá sí se alcance y pueda regularse lo correspondiente. En lo económico, de acuerdo con el reporte mensual que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se muestra un crecimiento de la economía nacional de 2.9% en el mes de agosto. También, como todos nos enteramos, se celebró el 212 aniversario del inicio de la independencia. En la ceremonia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó el llamado a la defensa de la soberanía nacional y la paz, al tiempo que convocó al pueblo de México a erradicar la corrupción, el clasismo y el racismo. Lo novedoso del grito justamente fueron esas consignas que hablan de una concepción política diferente al de la derecha. Ahí están las imágenes de la ceremonia que después de 2 años por la pandemia se reactivó con una participación masiva y entre otros personajes que acudieron a esta ceremonia hay que resaltar la visita del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y desde luego del expresidente de Bolivia, Evo Morales. En el marco del desfile cívico-militar para celebrar el 212 aniversario de la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó
constituir un comité para el diálogo y la paz, buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas entre Rusia y Ucrania, un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos 5 años, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hubo una reacción de parte del gobierno de Ucrania para criticar esta iniciativa y se distorsionó como si se tratara de una iniciativa prorrusa, y obviamente no se trata de eso. Lo que se trata es de acabar con ese conflicto, de lograr la paz y evitar que siga generándose múltiples efectos negativos en todo el mundo. Claro que hay intereses de diverso tipo que se oponen a este proceso de pacificación, entre otros el de la industria militar, sobre todo la de Estados Unidos, que como sabemos hace grandes negocios con la venta de armas y no quieren que esto prospere. Pero viene una etapa crítica porque si ya la guerra ha provocado algunos efectos recesivos, se viene el invierno que es muy crudo en algunas regiones de Europa y que dependen mucho del gas y del petróleo de origen ruso y que está siendo parte del conflicto. Y hay que señalar, para los que critican de chavista o de populista, algunas de las medidas que a veces los gobiernos toman, es que el gobierno alemán, que no puede ser calificado para nada ni de populista ni de chavista, sino que es un gobierno muy cargado a la derecha, decidió controlar o expropiar refinerías rusas en territorio alemán para asegurarse el abasto y el funcionamiento, sobre todo en el invierno. Estas medidas que se suman a otras similares que se han tomado, por ejemplo, también en Francia, tienen que ver con la defensa del interés estratégico de cualquier país, y eso es lo que a veces los gobiernos tienen que hacer, reafirmando su soberanía, y es lo que también han hecho algunos países en alguna coyuntura en América Latina. En la política nacional se dijo: asumimos responsabilidad de no tirar ni desdeñar el problema. Para actuar en consecuencia, nos hemos atrevido a ser parte de la solución. Quienes conforman la Guardia Nacional son conscientes del enorme reto que representa, dijo Rafael Ojeda. Nuestro proceder es y será siempre apegado al marco jurídico vigente, sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole, mencionó el secretario de la Defensa Nacional y también el secretario de Marina. Esta semana se llevó a cabo también, el fin de semana, el tercer Congreso Nacional de Morena. Tras 12 horas de sesión, concluyó este tercer Congreso en el que Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, tomó protesta como nuevo presidente del Consejo Nacional en sustitución de Berta Luján, y 10 de los 15 nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional responsables de conducir al partido. Esos nombramientos estuvieron acompañados por la prórroga de mandato hasta octubre de 2024 de Delgado Carrillo y de la secretaria general, Citlali Hernández, para no contaminar la organización de la elección presidencial con un proceso interno. También se realizó la elección y renovación del Consejo Nacional y la reforma a sus documentos básicos, estatuto, programa de acción y declaración de principios. Y ahí están los nuevos o los dirigentes electos, Mario Delgado y Citlali Hernández, que ya estaban en funciones. Alejandro Peña fue propuesto por Mario para secretario de organización conforme el nuevo estatuto, lo mismo que Javier Caviedes, que ya era secretario de Finanzas y fue ratificado.
y el resto de los integrantes del comité, algunos de ellos fueron parte de una promoción política de alguna región del país, como es el caso de Andrea Chávez, que es diputada federal, chihuahuense y que quedó como secretaria de Comunicación, Adriana Grajales, secretaria de Mujeres, promovida por los compañeros de Chiapas en principio, Almendra Negrete, secretaria de la Diversidad Sexual, promovida por los equipos o algunos equipos políticos de Sinaloa, Alejandro Porras Marín, secretario de Jóvenes de Veracruz, Vishido José Jara Bolaños, secretaria de Pueblos Originarios de Oaxaca, Carlos Castillo, secretario de Movimientos Sociales de Coyoacán, de aquí de la Ciudad de México, y colaborador muy cercano de Ariadna Montiel, Tomás Pliego, expresidente del partido aquí en la Ciudad de México y muy cercano a Claudia Sheinbaum, será secretario de Artes y Cultura, y se promovió desde Michoacán como secretaria de Mexicanos en el Exterior y de Asuntos Internacionales a la compañera Nayeli Pedraza, quien ha sido y es integrante también del Movimiento Nacional por la Esperanza. Hay que hacer un balance de todo este proceso. El próximo sábado vamos a hacer una reunión nacional para hacer ese balance y también proyectar nuestro plan de acción, como dice la canción, de una vez para todo el año, como dijera José Alfredo Jiménez. Esta reunión va a ser el sábado próximo, 24 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Foro Axtlán, ubicado en la calle Libertad, número 80, de la colonia Niños Héroes, de la Alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México. Ya algunas y algunos de ustedes han estado ahí, les invitamos para poder discutir con mayor profundidad este tema y también acordar la estrategia rumbo a la sucesión presidencial del 2024. Ojalá nos puedan acompañar. Sin embargo, hoy sí conviene, aunque sea someramente, hacer el índice de las consideraciones que debemos hacer tanto de el proceso desde que se formó Morena hasta el del pasado fin de semana, para entender lo que ha venido sucediendo con este partido y sobre todo entender lo que puede pasar o cómo debemos actuar en el futuro inmediato. Me refiero a los próximos 2 años. Morena, como todos sabemos, fue una iniciativa del presidente, fue fruto de una iniciativa del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando concluyó el proceso electoral del 2012. En ese entonces, en septiembre, el presidente, ahora presidente, entonces dirigente, Andrés Manuel, rompió con el PRD, renunció al PRD y llamó a formar un nuevo partido, bajo el nombre del movimiento que fue la plataforma electoral de la elección del 2012. El contexto en el que se dio esto obedecía a que las corrientes predominantes en entonces el PRD, que entonces era el partido más importante de la izquierda mexicana, habían empezado una serie de negociaciones con el presidente electo, Peña Nieto y su equipo, para firmar lo que en diciembre se hizo de público, el llamado Pacto por México. Y Andrés Manuel consideró que esa no era la ruta a seguir y para no enfrascarse en una lucha interna muy desgastante en contra de las corrientes predominantes en el PRD, decidió llamar a formar un nuevo partido, lo cual era una tarea pues bastante complicada, no es fácil formar un nuevo partido,
Sin embargo, había pues un movimiento que lo permitía, una estructura que iniciaba su formación. Hay que decir que, por ejemplo, el PRD no consiguió nuevo registro cuando surgió, a pesar de que había el movimiento del neocardenismo. El PRD heredó el registro del antiguo Partido Socialista Unificado de México. Morena sí inició el trámite para conseguir el registro. Y esa es la primera etapa del partido. 2 años para conseguir el registro. Y en esa etapa hubo una estrategia de polarización en contra de la, llamémosle, izquierda oficial, que era predominante del PRD, y fue una batalla política para oponerse al Pacto por México y todo lo que significaba, así como a las reformas estructurales que impulsó el gobierno de Peña Nieto. Hay que decir que nuestro equipo político se opuso permanentemente al Pacto por México y también a todas las reformas estructurales que impulsó Peña Nieto. Algunos de los ahora participantes de la Cuarta Transformación, qué bueno que ahora están en la Cuarta Transformación, pero algunos participaron en el Pacto por México y algunos de México, pero todavía no tenía ningún gobierno estatal y tenía una fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados muy modesta y algunos diputados locales. Esa era la fuerza, pero se pasó esa etapa del 2014 al 2015 y vino entonces una siguiente transformación que fue el periodo del 15 al 18, que consistió en prepararse para la elección presidencial. Y del 15 al 17, durante 2 años, se mantuvo más o menos la misma estrategia de ir polarizando con la antigua izquierda oficial y tratar de construir una nueva estructura político-electoral a través de los llamados coordinadores territoriales y todo un plan que se diseñó para lograr presencia territorial. Al final de este periodo, ya cuando estaba terminando el 2017, la estrategia de Morena para ganar la elección presidencial implicó un corrimiento al centro político, o sea, de la izquierda se moderó hacia una estrategia más de centro para poder lograr algunas alianzas que eran indispensables para ganar la presidencia de la República. Por eso ahora que se debate acerca de si hay o no, o si es correcta una estrategia de ese tipo, pues hay que decir que depende para qué. Y en ese entonces se justificó hacerlo. Y así fue como, por ejemplo, se dio un acercamiento con el partido Encuentro Social, que ese partido, además de haberse opuesto, por ejemplo, a la maternidad libre y voluntaria y al matrimonio igualitario, apenas un año antes había apoyado a Alfredo del Mazo en la elección del Estado de México. También se hizo un acercamiento con las redes sociales progresistas que eran parte del equipo de Elbester Gordillo y que había sido agraviada, encarcelada por el gobierno de Peña Nieto, acusada ella de múltiples actos de corrupción y debilitada para imponer la reforma educativa de Peña Nieto. Y se empezó a atraer a sectores del PAN y del PRI, líderes que habían sido opuestos al obradorismo. Por ejemplo, Gabriela Cuevas, que era diputada local en el Desafuero, se sumó a apoyar a Andrés Manuel, pero Gabriela Cuevas, que era panista, fue la que acudió a un juzgado del Fuero Común aquí en la ciudad a pagar la fianza para que Andrés Manuel fuera encarcelado por el desafuero. Y así podríamos mencionar muchos protagonistas
tanto del PAN como del PRI. Ahora Germán Cázares, que se distanció de Morena, pero en su tiempo llamó a votar por Andrés Manuel y también sectores muy importantes del PRI. No se explicaría el triunfo tan contundente de Morena en el 18 sin este corrimiento al centro, que fue necesario, porque así como ahora se hace crítica de la derecha en Brasil acusando a Lula de que se va a comer a los niños vivos sancochados y que es un comunista y todo eso, pues igual acuérdense que a Andrés Manuel se le satanizaba y se le acusaba de que iba a provocar un desastre y que iba a ser un peligro para México. Este corrimiento al centro fue una lección que se aprendió en las elecciones del 2006, porque en el 2006 Andrés Manuel estuvo a punto de ganar la presidencia contra Calderón, de hecho la ganó, pero nos la robaron porque nos faltó mayor margen de votación. Si se hubieran hecho algunas de esas alianzas, quizás en el 2006 se habría ganado y nos hubiéramos ahorrado la absurda guerra de Calderón y otras muchas calamidades. Bueno, pero así es la historia y se aprendió esa lección. Y se triunfó y Morena llegó al poder y se inició otro proceso de transformación. Morena del 12 ya no era igual al de 18. Los partidos no son iguales, se mueven, son organismos vivos, dependen de la circunstancia en la que se desarrollen. ¿Y por qué se da esta nueva etapa de transformación? Porque al llegar al gobierno federal, pues muchos líderes se empoderan desde el gobierno federal. Pero además se inicia un ciclo que hasta ahora lleva nada menos que 22 gobernaturas ganadas, las que se ganaron en la elección del 18 más las que se fueron ganando. Se ganaron además, primero pocos, pero ahora ya casi 700 gobiernos municipales, se ganó la mayoría en el Congreso Federal y con negociaciones se logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no en el Senado, pero también hay una mayoría relativa y se tiene la mayoría legislativa en los congresos locales, más de 16, porque esos son importantes para lograr las reformas constitucionales. Acuérdense que además de lograr mayoría calificada en las cámaras para una reforma constitucional, se requiere que los congresos locales, cuando menos en la mitad de los estados, ratifique esa reforma constitucional. Entonces, Morena se empoderó y este empoderamiento implicó al interior de Morena un complejo proceso de recomposición y de reacomodamiento. Y ese complejo proceso puede subdividirse en dos periodos de 2 años cada uno, del 18 al 20 y del 20 al 22. Del 18 al 20, donde hubo una aguda lucha interna derivada del Segundo Congreso Nacional de Morena, celebrado en noviembre del 18, por el liderazgo de ese partido, entre la antigua secretaria general en funciones de presidenta, Jacob Polensky, y la presidenta de la mesa directiva del Consejo Nacional, Berta Luján. Fue un periodo de inestabilidad, pero al mismo tiempo el empoderamiento de Morena fue propiciando un proceso de acumulación de una nueva clase política. Se volvió atractivo, centrípeto el partido. Es lógico, la mayor parte de los dirigentes lo que buscan es el poder, realizarse personal y políticamente, lograr la trascendencia. Y pues el vehículo ideal para lograrlo pues era ya no el PRD, ni el decadente PRI, ni mucho menos la fuerza que venía de la docena trágica
de Calderón y de Fox, sino la naciente fuerza democrática y de izquierda de Morena. Y por eso Morena se fue atrayendo a una capa de líderes de diverso signo, muchos por primera vez en militantes de un partido. Por ejemplo, el nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México no tiene militancia previa en ningún partido, y así otros, sobre todo los jóvenes. Pero una buena parte, la inmensa mayoría de la clase política sí tiene antecedentes partidistas en el PRD, en el PRI, en el PAN o en otros partidos. Eso pues se fue dando en todos los niveles. El gobierno federal fue incorporando no solo a morenistas, muchos de los que trabajan en el gobierno federal, algunos estaban ya en el gobierno desde antes y ahí siguen, y otros fueron incorporados. Eso no quiere decir que los militantes de Morena no fueran incorporados al partido, al gobierno, sí, muchos, la mayoría, pero muchos no. Y eso empezó a suceder también en cada entidad y se dio un proceso de empoderamiento, sobre todo en las entidades donde se fueron ganando gubernaturas, porque para ganar gubernaturas, guardadas todas las proporciones, pues también se requería ir sumando a otros actores. Es como ahora, si queremos que se apruebe la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, pues nadie se espanta de que un panista de Yucatán renuncie al PAN y se pase a Morena, ¿no? Pues sí, y ojalá otros panistas y otros priistas también lo hicieran. Ese proceso es normal en una lucha política, pero eso cambia al partido. Y cuando Mario Delgado llega a la presidencia, pues se logra cierta estabilidad y entonces se da un proceso de nuevos empoderamientos. Y hay que decir que los liderazgos o las preeminencias de los liderazgos, pues pueden mantenerse a lo largo del tiempo, ser vigentes, debilitarse o crecer, pero mantenerse. Pero también muchos liderazgos emergen y otros desaparecen. Así es la política. Y vino la nueva etapa en la época de la pandemia, en donde se fue incubando una nueva hegemonía al interior de Morena, que ahora se expresó en el Congreso Nacional. Hay como ven ustedes, en la integración del Comité Nacional, pues hay otra correlación, otros orígenes, otras correlaciones, que tienen mucho que ver con el poder, por ejemplo, que los dirigentes políticos alcanzaron en sus respectivos estados. Por decir algo, aquí nos acompañan destacadas y destacados dirigentes de Sinaloa, pero la compañera Almendra, que apoyamos para secretaria de la diversidad sexual, pues es una propuesta que tuvo el apoyo del equipo político del gobernador de Sinaloa, y eso pues es importante, no es determinante, pero así en otros casos, y se da un nuevo empoderamiento. Esto no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas y que todo esté bien. Sin embargo, estamos en una lucha política y se tiene que actuar con responsabilidad. Públicamente no es recomendable volverse hipercrítico acerca del proceso interno en Morena. Sin embargo, eso no quiere decir que todo sea o haya sido perfecto. Hay muchos problemas al interior y quizás haya que mejorar algunas cuestiones. Por ejemplo, el debate interno. Realmente no hay debate interno en el Congreso. El formato que se utiliza es una formalidad que impide la verdadera discusión y que se votan documentos muy importantes prácticamente sin que se hayan discutido a fondo. Hay un déficit de democracia interna en muchos aspectos de la vida interna.
pero lo que salva al partido es que sigue siendo un movimiento y que además tiene una base electoral y territorial muy difundida y que además tiene un proceso de creciente empoderamiento y sobre todo que puede seguir creciendo, puede volver a ganar la presidencia de la República y consolidar el cambio que se está dando. Y ahí es donde pues se dio otra transformación. El partido del 22 no es muy parecido al partido del 12. Mediaron 10 años y si bien hay una canción que dice que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, pues no es lo mismo Morena del 12 que el del 22. Y esto no es a priori ni bueno ni malo, es producto de las condiciones y las circunstancias que se vienen dando. Y no hay que ser dogmáticos, tampoco excesivamente pragmáticos, sino tratar de entender los procesos. Y eso no quiere decir que no tengamos críticas o que no dejemos o que dejemos de señalar los problemas. Y ahí yo quiero hacer un breve recuento de cómo nuestro equipo político sufrió diversos agravios a lo largo de este último proceso. Por ejemplo, para ponerlo como señalamiento, en 9 entidades le negaron el registro a muchos de nuestros líderes, absurda y arbitrariamente. Por ejemplo, en Baja California, a Eva Moreno, la diputada federal electa de mayoría, nomás porque alguien no quiso, le negaron el registro. Pero así nos negaron registros en Zacatecas, en Durango, nos borraron a compañeros en Puebla, en San Luis Potosí, en Aguascalientes y también en la Ciudad de México, etcétera, en 9 entidades, sin mayor argumento. Y yo fui uno de los que se le intentó eliminar, fui uno de los que sin mayor justificación se pretendió negarme el registro. Y así a otros equipos. Nosotros decidimos una estrategia diferente, no litigamos en los medios, yo nunca declaré en los medios acerca del tema, aunque muchos periodistas me buscaron, pero seguimos una estrategia distinta para resistir. De broma les decía que yo no declaraba ni ante el Ministerio Público, mucho menos en estos casos. Pero además de esto, la jornada electoral ustedes la vivieron y ustedes muchos fueron víctimas de operaciones políticas, algunas de ellas muy inescrupulosas. Compra de votos, utilización de recursos públicos, de aparatos gubernamentales, de alianzas de poderes fácticos, falta de transparencia en la votación, en el cómputo, arreglos obscuros para ajustar los resultados electorales, etcétera. Un proceso muy largo que incluso pues fue criticado mediáticamente. Hay que decir que no fue en todo el país ni en todos los casos, pero eso no quiere decir que todo haya estado bien y que es parte del proceso que hay que cuestionar. Nuestro equipo resistió y a pesar de todos los obstáculos logró tener congresistas en muchos estados de la República, en algunos bastantes, en otros simbólicamente, pero casi en todos los estados hubo congresistas electos que eran al mismo tiempo militantes de la Nueva Esperanza. En mi caso, pues yo ya estoy
muy acostumbrado a la adversidad y por eso tengo una extraña capacidad de resiliencia, de resistencia. A veces hasta me preocupo y pienso que si no me estoy volviendo un poco masoquista, porque lo que para algunos es muy fácil, a mí se me complica mucho. Y entonces hubo que resistir. Hubo algunos que se anotaron ahí mismo en el distrito que a mí me tocó y les negaron el registro y se dieron por muertos y ya no hicieron nada, aunque era una arbitrariedad también. Pues yo no. Dije, pues ahora ya me metí y ahora vamos. Y el objetivo era tener razón y hacerla valer en el derecho. Y ustedes saben que no es una tarea sencilla en las instituciones electorales y que hay muchas truculencias en la justicia electoral, que tuvimos que sortear con inteligencia y estrategia. En mi caso tuve que presentar 7 juicios de defensa de mis derechos constitucionales y estar atentos a la notificación, a que no se vencieran los plazos, a formular bien los agravios, a presentar las pruebas. Fue un trabajo bastante engorroso y además a soportar chicanas que teníamos que prevenir. Por ejemplo, un compañero nuestro que tenía razón y que también hizo bien su procedimiento, ahí en el órgano de justicia partidaria notificaron su JDC sin firma, se lo borraron. Obviamente la firmó, pero el que mandaron al tribunal no tenía firmas y entonces el tribunal desechó el JDC porque no venía firmado, pero obviamente ni modo que él no lo hubiera firmado. Entonces yo tenía que firmar todas las hojas, dije, por si las dudas, por si me borran una, hasta por los 2 lados, y garantizar que así lo hicieran, y así muchas circunstancias. No teníamos certeza de que se pudiera lograr. Todavía hace una semana que estuve aquí, en alguna reunión, se recordarán, tuve que irme un poco antes porque tenía que hacer cabildeos y alegatos y todo eso. Total que el pasado día 14 de septiembre, sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver de fondo lo que yo había planteado. Y por unanimidad de los 7, me dio la razón jurídica. Declaró válido mi registro y le ordenó al partido que contara mis votos. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero fui el único que les ganó de todo el país. La verdad es que fue un éxito y pues todavía hubo que sortear en el Congreso dificultades porque pues cuando yo llegué no me habían puesto en el padrón, tuve que ir a declaraciones y total ahí a mano me hicieron mi gafete, pero con un truco más, no me pusieron ID. ¿Qué es eso de ID? Un número de identificación. ¿Para qué? Como la votación para consejero nacional consistía en poner el nombre y el ID, si yo no tenía ID, pues no iban a contar mis votos, pero yo les dije, bueno, ya les gané y esta batalla, al fin que yo no quería ser consejero, sino lograr posicionar a nuestra compañera Dolores en un muy buen lugar para hacer valer al equipo. Y se hizo un trabajo de cabildeo. Al final hicimos la tarea como congresista. Les quiero decir que más allá de alguna animadversión en la cúpula, no hubo ninguna muestra de rechazo, porque la militancia que hemos sostenido durante décadas, pues se expresa en la relación y el respeto político que hemos logrado tener con muchos actores a lo largo de todo este tiempo. Y fue una experiencia de reencuentro, de reivindicación, de reinserción política y social. Los que hemos vivido
segregación política lo sabemos valorar. Quizás algunos de ustedes en alguna etapa de su vida, por su apariencia, su edad, su género, su preferencia, su oficio, han sido segregados, discriminados o excluidos. Pero tener un proceso de segregación política por casi 20 años se dice fácil, porque es un estigma que hay que ir venciendo. Pero lo importante para resistir es no traicionar y mucho menos traicionarse a uno mismo, ni dejarse vencer, ni perder el aplomo, la entereza, el carácter, la confianza y el equilibrio emocional. En la política hay muchos odiadores, ¿cómo les dicen en el YouTube? Haters o algo así, que son esos que se dedican a odiar a todo mundo y no se ven en el espejo porque terminan insultándose ellos mismos. Pero hay que tener inteligencia emocional y saber resistir y saber avanzar, pero también no es un asunto personal, es de un equipo. Y cuando hay proyecto, hay identidad, hay equipo, hay fortaleza y se puede entender cómo se puede ir desarrollando. Hay veces que algunos dirigentes pues no interpretan bien la circunstancia y, por ejemplo, a mí me invitaron muchas veces a hacer campaña para conseguir el registro de otros partidos y nunca lo quise hacer. Me han invitado muchas veces a ser candidato de otros partidos y no lo he sido porque tengo convicciones y también sé que uno debe tener una visión más allá de la coyuntura y creo que ahora eso se reflejó. Y nos fue bien, compañeras, compañeros, en el Congreso. En el Congreso pues sí se expresan las correlaciones ya de otra manera. Hay que decir que no está del todo bien, pero tampoco está mal que haya gobernabilidad en los partidos y que haya entendimientos. Se armó un acuerdo pues en donde, por ejemplo, qué bueno que el presidente del Consejo sea Alfonso Durazo y el acuerdo pues se expresó por unanimidad. Eso es muy importante. No es lo mismo unanimidad que una nimiedad de votos, cuando una elección es muy pequeña, como en Morelos, donde el presidente del partido gana por un voto a otro candidato, sino que eso le da fortaleza a la dirección. Y también los equipos nuevos, emergentes, empoderados, se pusieron de acuerdo. Claro, pues no todos, ahí quizás hubiera sido mejor mantener el comité del mismo tamaño, que era de 21 y que ahora se redujo a 15. Por eso, nuestra compañera Dolores, que ocupaba la responsabilidad de coordinar los municipios, pues aspiraba a ocupar esa cartera, pero como no se creó la cartera, pues ya no nos anotamos y había la tentación, pues anotémonos en otra y pues no es el caso. Porque también nosotros como equipo no estábamos del todo en el acuerdo, o sea, no nos incorporaron y había que hacer valer nuestra representatividad. Al final, cuando se dan a conocer los resultados de la votación para consejeros nacionales, en la lista de mujeres, nuestra compañera Dolores quedó en tercer lugar, muy cerca del segundo y del primer lugar, por muy pocos votos, lo cual habla de un trabajo del equipo, de un trabajo de ella, pero también de una operación política y de una representatividad importante. Muchas compañeras y compañeros resultaron electos consejeros de diversas entidades y además, pues, aunque no producto del movimiento, pero sí cercanos, tenemos ahora cercanía con compañeros, muchos de los que están en el comité son amigos nuestros y eso nos coloca en mejores condiciones. Claro, pues ahora viene la nueva etapa, la siguiente, y eso es lo que hay que preparar. Para eso les estamos convocando a la reunión del sábado. Ya el sábado les haremos un conjunto de sugerencias porque este ciclo ya concluyó. Creo que en general bien, nos fue bien, no es
no fue todo lo deseable que queríamos, pero pues en lo posible se avanzó muchísimo. Y ahí estamos trabajando y ahora tenemos que ver lo que sigue en todos los planos. Tenemos que asegurar que la cuarta transformación siga avanzando, tenemos que lograr que el gobierno de Andrés Manuel termine bien, concluya bien el tercer periodo de 2 años de su sexenio y que dé buenos resultados. También hay que lograr que los gobiernos de los estados funcionen bien, no todos están bien calificados, hay que decirlo. Y también refrendar los triunfos en el nivel municipal y en los distritos locales y federales. Hay que preparar la elección presidencial del 2024. Vamos a tener que discutir en unidad cuál es la mejor propuesta. Aquí entre nosotros hay compañeras, compañeros que han mostrado simpatías por Marcelo, otras por Claudia, nadie, por fortuna, yo creo que eso habla bien de nosotros, ha mostrado simpatías por Monreal. Pero tenemos que unificar respetando todas las posiciones y hacer el compromiso de apoyar al que resulte electo. Si es Claudia, vamos con ella. Si es Marcelo, vamos con él. La mayoría de los líderes no se ha pronunciado, entonces vamos a iniciar un ciclo para conocer sus opiniones y tratar de construir un acuerdo respetando a todos. También vamos a tener que preparar nuestras definiciones para las elecciones de las gobernaturas del 2024. Se elige nuevo o nueva jefe de gobierno en la Ciudad de México, también hay elecciones de gobernador en Yucatán, en Guanajuato, en Morelos, se tiene que elegir en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, etcétera, son 9, y Puebla, y tenemos que volver a ganar, además de las 2 del 2023 que están por definirse, que es Coahuila y el Estado de México. Y también están de por medio la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y hay que estar atentos si hay reforma electoral, porque si hay reforma electoral también las reglas pueden ser distintas. Por ejemplo, a lo mejor disminuye el número de curules y también no es que desaparezcan las pluris. Si se aprueba esa reforma, todos van a ser pluris, porque entonces va a haber una lista nacional y van a ingresar al legislativo según la representación proporcional. Entonces va a cambiar el modelo de representación y todo eso habrá que ponderarlo. Y nos debemos preparar. Yo sé que aquí en esta sala y los que me están oyendo, nadie quiere ser diputado, ni regidor, ni síndico, ni nadie quiere ser gobernador, ni presidente municipal, que todos luchan por ideales y que nadie quiere un cargo, pero si se tienen que sacrificar para beneficio del pueblo, pues váyanse preparando, hay que entrarle porque es una causa justa, pero hay que prepararse bien, hay que organizar una buena estructura, hay que decir, hay que ser autocríticos que a algunos de nuestros compañeros les faltaron votos en esta elección. Claro, los aparatos que jugaron son grandes, pero sí había posibilidades de ganar, a algunos les faltaron 50 votos, no hubo toda la estructura que se necesitaba. Y también si va a haber encuestas, pues hay que ganar las encuestas, y si tienen métodos democráticos y legítimos para darse a conocer, pues hay que proceder. Aquí algunos de los compañeros han propuesto hacer desnudos artísticos aquí para proyectarse, y si eso es legítimo y si la naturaleza fue generosa con ellos, pues ¿qué tiene, verdad? Hay que respetar, pero es mejor pues hacer buenas propuestas, hacer buen trabajo en las redes sociales, tener presencia mediática, evitar los negativos, etcétera.
Y eso es otra tarea que tenemos que hacer. Y eso es un plan y generar una estructura, y eso también es lo que queremos preparar. Vamos a proponerles tener enlaces, coordinadores en todos los 300 distritos electorales federales. Ahora tenemos una estructura de cuando menos 32 equipos de enlaces en cada una de las 32 entidades, pero para la etapa que viene queremos tener equipos de enlaces en todas las entidades. Por ejemplo, en Sinaloa, ¿cuántos distritos hay federales? Son 7, pues entonces tenemos que tener 7 equipos de enlace en donde vayan incluidos nuestras propuestas, nuestros líderes. Y así en Oaxaca, creo que son 10 o 11, 10 distritos, pues igual, y ya no digo el Estado de México, que son 41 distritos, y en otros es más modesto, como en Tlaxcala, que nada más son 3, o en Colima, que solo son 2, pero hay que tener una estructura nacional para la etapa que viene. Nuestro equipo también tiene que renovarse, hay que incorporar nuevos liderazgos, y por eso también vamos a insistir en la tarea con los jóvenes y con todos los sectores. Estamos contentos por el logro obtenido, pero todavía no del todo satisfechos, porque la lucha política es continua y hay que darla adecuadamente todo el tiempo. Ahí les mandamos unas fotos de recuerdo. Yo iba al baño ese día y me encontré a Claudia Sheinbaum y pues ya nos abrazamos y nos tomaron una foto. Si andaba medio despeinado es porque venía del baño, ustedes disculpen, pero de todos modos fue muy importante la experiencia. En otros temas ya Itzel expresó el análisis de Brasil y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Les mandamos como cada semana el análisis, el cuadro de análisis de los abonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales que a veces afectan el proceso, también la evaluación en nivel de aceptación de nuestro presidente, que tuvo un repunte, como es lógico, y por sectores. Les invitamos a seguir participando, a seguir luchando, a seguir organizándonos de la mejor manera por la nueva esperanza, por el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y hay que luchar por la libertad de Julián Assange. Muchas gracias. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.